Buenos días, estimados amigos. Una vez más aquí en el programa de 20 minutos. Esta semana sí con nuestro compañero Leonardo Morales, que por razones personales se ausentó la semana pasada. Estaremos aquí conversando, como todas las semanas, un resumen de los aconteceres de esta Venezuela que estamos viviendo en estos últimos años. Leo, ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas? bueno, aquí andamos. ¿Todo bien? Bueno, aquí otra vez con todos ustedes en 20 minutos por Ver TV Noticias. Comencemos, Jesús, para entrar en materia, digamos, guerreristas y sanciones y cosas de estas, señalando que ayer se produjo una batalla prodeportiva en donde el Torino se enfrentaba al equipo de Salomón Rondón ruso, el Zenit de Moscú. Un encuentro interesante, no fue un partido muy vistoso, pero bueno, lamentablemente ese enfrentamiento que se suponía que iba a haber entre dos delanteros venezolanos, Salomón Rondón y Joseph González, no se pudo dar porque muy temprano, a los 32 minutos, ya le estaban expulsando a un jugador del Torino, con lo cual pues jugó prácticamente 70 minutos el Torino con un hombre menos que el Zenit. Ganó el Zenit 2-0, hubo un gol de Salomón Rondón que lamentablemente el juez de línea lo vio, digamos, colocado en posición adelantada. Sin embargo, todos los comentaristas señalaban que efectivamente no era así, que le habían robado un gol a Salomón Rondón, con lo cual lo pondría pues en una situación bien interesante de cara a que otros equipos de Inglaterra que se han interesado ya en varias oportunidades por Rondón pueden en algún momento pues terminar en el fútbol inglés. En todo caso, bueno, esa fue la situación el día de ayer. Hoy creo que continúan los juegos de la UEFA y bueno, que tiene que ver con estos campeonatos de fútbol europeo. Bueno, Leo, a mí me toca dar una noticia que está muy tocada el día de hoy en algunos medios, porque se conoció en horas de la madrugada que Rodolfo González, esa persona conocida como el aviador, de los organigramas fantásticos del presidente Nicolás Maduro, que fue detenida el año pasado por un cooperante, patriota cooperante, un sapo, pues. anónimo. Un sapo, eso lo llaman un sapo. ¿No? Y un delator. Un delator. Ese delator anónimo que acusó a esta persona de estar metida en un golpe de Estado. Bueno, ese señor, lamentándolo mucho, perdió la vida, no se sabe, parece los comentarios extraoficiales hablan de un suicidio. Muy lamentable la situación porque después de un año no hay pruebas en contra del señor, no hay juicio, y eso es las cosas que empañan una vez más la transparencia de los órganos del poder público y la independencia de poderes en el país. Bueno, porque a nadie lo pueden meter preso porque alguien que nadie sabe quién es ni cómo se llama se le ocurra decir cualquier cosa de uno. Mañana me pueden meter preso a mí, o pueden meter preso a Leonardo, o pueden meter preso a un familiar suyo por pensar de una manera distinta acerca de este gobierno. Yo te diría lo siguiente, Jesús, fíjate, no te lo diría a ti y a los que nos ven, sino se lo diría al gobierno. Fíjense lo que está ocurriendo, ¿no? Les está pasando como les pasó a todas esas dictaduras. Comienzan detenidos a fallecer en circunstancias, digamos, extrañas, y entonces tienen que salir ante la opinión pública a justificar el fallecimiento de un individuo en situaciones que nunca van a estar absolutamente claras, porque eso siempre ocurre en los regímenes de carácter autoritarios. La gente termina no creyéndoles nada, absolutamente nada. Y fíjense que ustedes han venido inventándose planes golpistas. Tú acá estás señalando que este aviador tenía un hombre ya entrado en la tercera edad, con lo cual nos imaginamos que ni siquiera aviones podía ya manejar. Mira, Leo, hay una cosa aquí fundamental. Este gobierno le tiene miedo a las personas mayores y le tiene miedo a los niños de 14 años. A los niños de 14 años o porque sea, les cae a tiro. El miedo pareciera ser el signo que está marcando esta parte de la gestión de Nicolás Maduro. Le tiene miedo a la protesta, le tiene miedo a lo que disienten. Ayer en la Unión Europea, yo no sé qué van a decirle a todos esos países de la Unión Europea, porque por cierto hay varios ahí que son cercanos a Venezuela, como Portugal
o otros países que de alguna manera, con Portugal por cierto, el expresidente detenido por casos de corrupción vinculados a Venezuela, Sí, que se nos olvida porque hay tantos alrededor de los casos de corrupción Un alto que a pana, nosotros se nos van olvidando. Pero eso es lo que ayer la llaman un alto Cámara pana de Europea Chávez. dijo, liberen a los presos políticos, liberen a los detenidos políticos. ¿Por qué? Porque es evidente para la comunidad internacional que esos casos han sido manipulados por el sistema de justicia y por la fiscalía. Ahora, si esa comunidad internacional está diciendo eso, aquí deberían prenderse las alarmas y reflexionar sobre lo que está pasando, porque lo que está pasando, señores, es bastante preocupante y esta muerte demuestra una vez más que hay poca conciencia de la situación política y de esos presos políticos que tiene el país en este momento. Bueno, digamos que en ese mismo contexto internacional, Jesús, Venezuela también entró en una dinámica, digamos, guerrerista desde el transcurso de esta semana por la decisión del gobierno de la administración del señor Obama de calificar a Venezuela como un país riesgoso para la seguridad nacional de los Estados Unidos y procedió a sancionar a 5 o 6 funcionarios del gobierno de Maduro. Los sanciona porque han atentado contra, en opinión del gobierno norteamericano, han atentado contra los derechos humanos y proceden pues a cancelarle la visa y proceden entonces a congelarle los bienes que tengan depositados en bancos en el territorio estadounidense si efectivamente los tuvieran. Entonces, bueno, eso ha meritado, digamos, respuestas importantes de algunos sectores, en particular del gobierno, ¿no? que ha tenido una respuesta más o menos fuerte. Pues sí, lo único que le ha faltado a Maduro es declarar la guerra a los Estados Unidos. Maduro señala pues que si lograran hacer algo en Venezuela, bueno, habría casi que una guerra mundial. Tú sabes que hay que ver las cosas en su justo contexto. Vamos a ser sinceros en esto. Venezuela ha aumentado la exportación de petróleo 8% en los últimos meses. El primer socio comercial en venta de petróleos para Estados Unidos sigue siendo los Estados, para Venezuela sigue siendo los Estados Unidos. Además es el cliente que le paga de contado y no en largas y olvidadizas cuotas. Pareciera irresponsable no solamente la declaración de uno de los dos bandos, porque pudiéramos hablar de la declaración de Estados Unidos, pero en política internacional todo pasa por algo. Y no podemos dejar atrás en esta parte del análisis que Venezuela hace unos días le pidió a Estados Unidos que sacara a sus funcionarios del país. No podemos dejar a un lado que Venezuela le pidió visa a los americanos de una manera que ha podido ser mucho más diplomática, mucho más a lo interno, pero lo hizo como hemos estado acostumbrados, vociferando y gritando en voz alta. Diplomacia de micrófono, llaman eso. Diplomacia de micrófono, pero tú sabes que a mí me recuerda a una cosa que llaman el síndrome del chihuahua o del perro pequeño. Tú sabes que... Escandalosito, muchachos. Sí, tú sabes que ese síndrome del chihuahua es ese perrito pequeño que empieza a ladrar y ladra y ladra y cuando ve un perro grande, enorme, un pitbull, ladra y le tira a morder, entonces cuando el otro perro le ladra, este sigue chillando, sale chillando. ¿Por qué? Porque hay que entender la justa dimensión cuando uno hace las cosas. Si usted va a ladrar, ladre. Si va a morder, muerda, pero no manipule a la opinión pública intentando generar un patriotismo en el país que pone en riesgo no solamente la estabilidad de la nación, sino la estabilidad económica y financiera de su gobierno, que ya bastante mal está. Claro, sí, pero es que efectivamente tú lo acabas de decir muy bien. Es decir, lo que pretende el gobierno venezolano, a partir de esa, en mi opinión, infeliz decisión de los Estados Unidos, aunque soberana, es decir, los Estados Unidos tienen el derecho de decidir, yo le quito la visa a quien le dé la gana, es decir, en fin de cuentas son un país soberano, igual que los venezolanos tienen el derecho de pedirle visa a todo el que quiere entrar a nuestro país, o sea, eso no queda duda. Lo que sí es cierto es lo que tú acabas de decir, es decir, Maduro, que entiende que está en una circunstancia bien complicada electoralmente de cara al proceso electoral, que debe darse a finales de este año, en 2015, para elegir los nuevos parlamentarios, entiende que tiene que buscar algunos mecanismos que le permitan sobreponerse a la crisis generalizada que vive el país. El gobierno intentó
porque con la teoría aquella de que un escándalo mata otro escándalo, siempre y cuando el nuevo escándalo sea mucho más grande, inventó un golpe de Estado con un tucano artillado, un avioncito esto para practicar y enseñar a la gente a manejar aviones, inventó eso y ahora pues Obama se la puso de bombita, se la puso allí en bandeja de plata para que se inventaran entonces una guerra. Entonces salieran los barbarismos de la administración Maduro a decir, bueno, que hay que prepararse para la guerra, para intentar, me lo comentábamos fuera de cámara, tú me decías que el gobierno tiene para estos fines de semana unas prácticas en materia agrarista. Hoy a Maduro, ya Maduro lo dijo, yo mismo me voy a poner al frente de la economía. Imagínate tú semejante barbaridad. Ahora se va a poner al frente de la guerra, de las prácticas, los entrenamientos militares. Échanos el cuento, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que exactamente dijo Nicolás? Lo que pasa es que es un poco lo que hemos visto en estos días, pues la incoherencia y la incongruencia, lo que están intentando es que hay una cosa que nos une a todos, además de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestras ideologías, es ese sentimiento patriótico que todo el país tiene, ¿no? Entonces, en esta situación donde tienen un deslave electoral enorme, esto más bien de las medidas de Estados Unidos lo que ha hecho es beneficiarlo y están tapando un escándalo gigantesco que tiene el país en este momento. Claro. Ayer lo decía Diosdado Cabello, el que esté en contra de los intereses nacionales será perseguido. ¿Qué diremos de la situación con nuestro vecino país Guyana, donde tenemos una situación donde en territorio y en la plataforma continental del país están haciendo una explotación de petróleo? No es exactamente lo mismo lo que estamos diciendo. Hay que buscar congruencia entre lo que uno dice y lo que uno predica y lo que uno hace, ¿no? Porque no es nada más hablar, es también hacer. Estamos en una situación complicada con todos nuestros vecinos de América Latina. Ahí está, los principales aliados. Dilma Rousseff, muy probablemente en silencio, en silencio, pero muy probablemente con unos casos de corrupción tan o peores como los que tenemos aquí en Venezuela. Y problemas económicos serios, además. Tenemos una situación con una presidenta argentina cuestionada por el asesinato de un fiscal. América Latina está cambiando la configuración de poder y el presidente Nicolás Maduro ni siquiera se ha dado cuenta porque a sus mismos aliados, Uruguay, lo insulta y entonces Uruguay, ¿qué hace? Suspende la reunión de UNASUR porque no han entendido que en la política internacional hay unas normas de conducta. Ojo, no solo eso, la respuesta de Uruguay fue una respuesta, por cierto, bien Retiró madura, el muy embajador. seria. Exactamente, pero además cuando el venezolano fue a intentar resolver las cosas, le dijeron, esto es un reclamo diplomático, y vino el reclamo, es decir, se le transmitió al embajador venezolano en la Cancillería, que bueno, que efectivamente había un reclamo por unas declaraciones inamistosas del presidente Maduro, quien además, según se dicen los rumores, era como que era muy amigo del vicepresidente uruguayo. Pues de modo pues que Maduro intentando cada vez más tener mayores amistades. Decías una cosa y lo dejaste allí como colgando, Jesús. Yo creo que vale la pena retomarlo unos minutos. El tema de Guyana. Porque el tema de Guyana no es simplemente que se esté metiendo en el territorio que está en reclamación, que Venezuela tiene en reclamación de hace muchos años y punto, ¿no? No se trata de eso, sino que pareciera ser, Jesús, que el gobierno venezolano, además por instrucciones de Chávez, porque eso viene desde Chávez, en la idea de mantener unos acuerdos en el Caribe, le ha permitido unas licencias a la administración, al gobierno de Guyana, bueno, inmensas, que prácticamente pudiéramos decir al día de hoy que el gobierno revolucionario de Chávez y de Maduro le está entregando, le está regalando toda esa parte que hemos venido reclamando durante mucho tiempo. Es decir, vamos a ceder toda esa franja de territorio al gobierno o al Estado o a Guyana, lo cual es sumamente grave que aquí no haya habido un pronunciamiento mucho más serio de lo que se ha dicho hasta el momento en esa materia. Tú sabes que ahorita escuchándote, en esta semana entendí parte de la guerra. ¿De verdad? Eso que llaman la guerra económica, la terminé de entender al fin. No recurriste a Clausewitz. No, a mí me había costado, yo confieso, a mí me había costado entender el tema de la guerra económica. Pero ya creo que le estoy agarrando el toque, ¿no? Y una parte del toque es lo que pasó con Andorra esta semana. Le congelaron y pidieron la intervención del Banco de Andorra por unos, no sé cuántos millones eran, 2.000 millones de dólares que habían ahí. Son tantos los por blanqueo los de capital de negocios con PDVSA.
Oye, hay que estar muy bravos. ¿Tú sabes lo difícil que ha tenido que ser robarse 2.000 millones de dólares y blanquearlos en un banco? Cualquiera se pone bravo. Eso es casi una guerra. Claro. ¿Ah? Una guerra contra los intereses de los corruptos y el gobierno, en vez de atacarlo, los ha defendido, los nombra fuera, embajadores, cancilleres. Pero ¿Ah? no solo eso. Fíjate, el caso venezolano es patético así. Uno se consigue con unas noticias que, verdad, asombran. Por un lado, apareció hace poco el banco HSBC, donde hay colocaciones de dinero del Estado venezolano Que nadie sabía. que nadie sabía, pero hechos, digamos, aparentemente, legalmente, en un banco cuya, digamos, transparencia era, o era de dudosa reputación. Ahora aparece eso que tú estás comentando de Andorra, donde hay un bojote de dinero de Venezuela. ¿Y eso qué pasó? Pues, me imagino que entre las medidas que tomó el gobierno venezolano puede decirle a todos sus testaferros, saquen los dineros de esos bancos, pues, donde los Estados Unidos tienen o llegan a alcanzar y a tener información sobre la materia. Pero hay un dato más sí, que por cierto, es un dato que pareciera que ya ocurrió en alguna oportunidad. Se dice, oigan, este momento se dice que cuando la guerra que había en Nicaragua entre el Frente Sandinista y el somocismo, que finalmente logró ganar el Frente Sandinista, al final, bueno, muchos de los dineros, digamos, de Nicaragua fueron a parar al Banco de Cuba, el Banco Central de Cuba, pues, ahí no hay banca, digamos, privada en general. Entonces, fueron a tener allí como un depósito para asegurar cualquier cosa que pudiera ocurrir. Al final del día, los cubanos se quedaron con todo, no le dijeron nada a Daniel Ortega. Resulta que la genialidad del difunto galáctico fue colocar algunos de los lingotes de oro que se trajeron de Europa, fueron a parar también a Cuba. Bueno, Maduro en su desesperación, porque no consigue liquidez, fue a pedir a los cubanos, no, dame lo nuestro. Dijeron, no, eso se queda aquí para asegurar que nos paguen todo lo que nos deben en materia de médicos, de barrio adentro, etcétera, 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 etcétera. Para que ustedes vean, pues, cómo le está yendo de mal a este gobierno, que hasta sus propios socios le están sacando el cuerpo, le están sacando la silla. Es que es un poco lo que viene diciendo Nicolás Maduro cuando llama a la guerra económica, que en gran parte es producto de su propia torpeza, porque cuando se empezaron los procesos de expropiación se dijo, coño, hagan las cosas bien, por favor. Si usted quiere y usted piensa que esto es un bien de utilidad pública y es necesario para el país, dentro de su política está, haga las cosas bien. Ahí está, nos está costando 425 millones de dólares en esta situación de austeridad, el caso de Owen, Illinois. Ah, no, pero ahora lo van a recurrir. O sea, ahora ¿qué es recurrir? Bueno, vamos a ver si podemos correr la arruga un poquito más. Pago a nuevos abogados para terminar igual perdiendo. Así es. Entonces, la situación se nos está complicando y lo más difícil que nosotros tenemos al día de hoy es que no se ve una rectificación en el corto, mediano y largo plazo de la política pública. No hay rectificación, Jesús, por lo siguiente, fíjense lo siguiente. Se pelea Obama con Maduro. ¿Y cuál es la respuesta de Maduro? Coloco a un acusado de violación de los derechos humanos, lo pongo como ministro de Interiores, de Justicia y de Paz. A ese señor que estaba en el CIVIN, cuyas cualidades y credenciales no las conozco. Pero yo digo lo siguiente, usted lo nombró ¿para qué? Para que resolviera los problemas que tiene el país de inseguridad, de violencia, porque aquí la morgue sigue llena de cadáveres todos los fines de semana. El número de efectivos policiales muertos semanalmente también va creciendo enormemente. Y así tenemos, la cantidad de secuestros es la industria más importante que se ha constituido en este proceso revolucionario. De modo que presidente Maduro, en vez de preocuparse por los problemas del país, nombró a un señor para provocar al acusador y no por resolver los problemas que tenemos los venezolanos. Entonces, por eso es que este gobierno va tan mal. ¿Por qué no actúa para resolver los problemas, sino para empeorarlos, para burlarse y para provocar a todos aquellos, a todos los que son sus acusadores y que los señalan como incompetentes e ineficaces en el ejercicio del gobierno? Mira, Leo, ayer presentamos en la Universidad Central, estaba el segundo foro de la encuesta de condiciones de vida del venezolano. Por cierto, les invito a verla, búsquenla en la página del rectorado de la Universidad Simón Bolívar, tienen un link donde pueden bajar las presentaciones. Ahí hay una presentación del caso de seguridad que habla un poco, ilustra un poco lo que está pasando en el país. 7 de cada 10 venezolanos, señores, tienen miedo de salir a la calle. El 23% de las familias del país fueron víctimas de algún hecho violento el año pasado.
Eso habla de la descomposición social, porque además hablan de la dificultad y de la poca credibilidad que tienen los organismos policiales. Y el que más tiene del sistema de administración de justicia es la Fiscalía, con 11% de credibilidad. Eso habla de lo que nosotros hemos venido manteniendo aquí en este programa, de la calidad de nuestras instituciones, de la necesidad que tenemos de reconstruir la institucionalidad en el país, porque ¿qué es lo que está pasando? Que la gente no cree ya en las instituciones y eso abre la puerta a cualquier situación posible en el país. Bueno, muy bien. Se nos acabó el tiempo, estos 20 minutos por el día de hoy. De todas maneras, nos veremos la próxima semana de nuevo por aquí, por BTV Noticias, con Jesús González, @Chugo González, y quien les habla, Leonardo Morales, @Leo Morales P. Hasta la próxima semana y un feliz fin de semana.